Bueno, Kukutxa izen zan Bilboko Errekalde auzoan egon zan referentziasko gaztetzea. Ya es. Antes Rafa ha hablado de diferentes tipos de desobediencia civil, entre ellas la de insumisión, y otra de las opciones era el hecho de ocupar un espacio público, o sea, público no privado, pero para uso público, para hacer otro tipo de actividades comunitarias. El espacio que... Ana, ¿es? Nerea. Hablaba Nerea, es Kukutxa, está en Bilbao, y en ese espacio se han hecho un montón de actividades dirigidas directamente a la ciudadanía, o sea, a ese barrio. Y ha sido muy importante en el movimiento Ocupa. Y esa canción fue de Seamáis, y lo que antes de mañana ha hecho Eduardo era comentar, ¿no?, que hay, en la cultura hay un montón de elementos que hacen referencia a diferentes hechos de desobediencia civil, que las cantamos, las bailamos y hay que darle la importancia que tienen, ¿no?, porque ponen en valor ese tipo de movimientos sociales y ciudadanos. Galdera Eskerrak. Vamos a hacer algunas preguntas. Esta mañana hemos estado aquí escuchando a Carlos, a Rafa, y ha sido muy interesante. Estamos cómodos ahí y todos escuchando. A la tarde va a ser un poco más asociativo, o sea, nos toca más movernos. Entonces, las personas que estamos aquí, no sé qué vivencias personales tenéis, pero quería haceros unas preguntas, y la veis ahí. En cuantas desobedientzia zibila edo eta ekintza zuzena ez bortitzako, zenbat ekintza aipa zenitzake. Cada una que estamos aquí, ¿cuántas acciones de desobediencia civil o acción directa no violenta podríamos nombrar? ¿Quién estaría en...? Yo no sé ninguna. Que levante la mano. Algunas ya sabemos porque esta mañana hemos comentado algunos, ¿no?, algunos movimientos de desobediencia civil. ¿Quién estaría entre, bueno, sería capaz de descubrir o de mencionar entre 1 y 3? Después de decir una. Una sería como, por ejemplo, que esta mañana dijimos lo de Rosa Parks, que se subió al autobús, que había para blancos y para negros, y ella era negra y se subió en uno de blancos, porque se supone que eso era la ley. Y no, o sea, era la ley y desobedeció a la ley. Por ejemplo, también otro que puede haber es, por ejemplo, la gente que se niegue a ir al ejército. No sé cómo puede ser gente en Israel, yo sé que está en contra. Pues muy bien. Tú ya por lo menos ya has dicho 2. ¿Alguien más se atreve a hacer el tercero? Bueno, seguramente que los que estáis aquí sentados tenéis más. Zeinek izango lituzke 4 edo 8 artean. ¿Quién sabría capaz de decir entre 4 y 8? Venga, Nerea. Bueno, espera. Tori. Hala, cuéntanos. Diferentes, ¿eh? Bueno, me he lanzado, no sé yo, pues así que me venga, pues era lo de la gente que se opuso a ir a la mili, por ejemplo, aunque ya es antigua, Ocupa, también todo el tema Ocupa. La tercera, seguro que cuando dejo me vienen, porque seguro que hay más. Eso, objeción fiscal también. Vamos a ver, sí, pero pues mira, yo creo que me he marcado 4 y 8, pero no, ahora no me vienen. ¿Alguno más que se nos ocurra? Besteren bat? Ezagutzen duguna edo parte hartu? Movimiento 15M, ¿no?, que se ocuparon las plazas. Y la gente se quedó durante días y días en la plaza, ya casi acampada, bueno, casi no, acampadas. Gracias, Maite. Mira, nosotros como Bachue hemos realizado aquí en Vitoria-Gasteiz pues muchísimas acciones que tienen que ver con la desobediencia civil, y dentro de ellas, una de ellas, importante, es que estamos en una radio comunitaria que no está legalizada, fíjate bien. Y ya la radio, que es Alavedi Ratia, lleva 42 años de existencia. Y dentro de esos 42 años nosotros llevamos 22 haciendo desobediencia. Y estamos en contra de una ley audiovisual injusta que tiene a nivel del Estado español, y las frecuencias que hay a nivel
de la comunicación en el aire, pues nosotros estamos violando esa ley, ¿no? Esa es una, bueno, muchas otras es la actividad desarrollada con el fracking, por ejemplo, contra el fracking, haciendo actividades que tienen que ver con el medio ambiente y estando en la calle, ¿no? El desarrollo de muchas actividades hasta tal punto de llevar 100 y tanto mil de firmas para rechazar esa ley, ¿no? Del fracking, la explotación fragmentada de la tierra. Y bueno, los que tenéis esta guía, la podéis observar, ahí dentro de ella están muchas acciones, muchas actividades que tienen su QR, en la cual pues si queréis ampliar sobre ella, se puede buscar el QR a través del móvil. Eskerrik asko. Todas las situaciones o condiciones que por no caber dentro de la legislación, la comunidad migrante que se ve obligada a no estar en lo legal, no es que sean ilegales las personas, sino que no estar en el ordenamiento legal para poder o vivir o trabajar o relacionarse con la sociedad de acogida. Eso, de hecho creo que es bueno, no sé si una insumisión consciente, pero es de subsistencia, no sé ahí qué categoría o cómo podría asumirse eso, pero de por sí la gran mayoría de gente cuando llega aquí, que no tiene un estatuto de refugiado o no tiene una justificación para estudiar o algo así, o que demuestra que tiene propiedades para ser ahí sí admitido, pues todas las demás personas de la migración pues van, digamos, viven aquí, eso sí, contra muchas leyes en esa materia. Pero ya vemos que hay un montón de actividades o de movimientos de desobediencia civil, algunas serán históricas y otras actuales y muy actuales además. Algunas igual importantes de recordar pueden ser, por ejemplo, la reivindicación de la ikurriña, del euskera, incluso sentadas que se han podido realizar pues en redadas, por ejemplo, detenciones a abogados, y luego ya en relación a lo que antes habíamos planteado, pues una resistencia también puede llegar a ser las performances que se realizan dentro del mundo drag queen, que viene siendo una expresión más que rompe. Bueno, ikusi ditugu eta aipatu ditugu hainbat eta hainbat. Segurazki arratsalde honetan gehiago ezagutuko ditugu. La idea es salir de esta sesión teniendo como más ideas, más experiencias o bai. Bueno, la siguiente pregunta es: berdina al da desobediencia zibila eta ekintza zuzena ez bortitza. ¿Es lo mismo la desobediencia civil y la acción no violenta? ¿Sí? ¿No? ¿Qué nos parece? Nuria dice que no. Pues a ver, Nuria. ¿En qué se diferencia entre ellas? Bueno, lo que tú creas. Bueno, yo creo que aquí, entiendo yo, que quizás estoy equivocada, desobediencia civil sería, como nos ha explicado el ponente anterior, violar una norma existente, y acción directa no violenta puede ser, pues por ejemplo, lo que comentaba Nerea, imagínate una performance, etcétera, que a lo mejor no está rompiendo una norma como tal, pero está haciendo una incidencia. Nuria Babanota. Esa es la explicación. La única diferencia entre ambas es que una sí va en contra de una norma establecida y la otra no. Entonces, bueno, igual este símbolo nos parece mucho más visible. La amarilla sería la desobediencia civil y las acciones no violentas sería la verde. Pero es para darnos una idea que tanto unas como otras, las acciones son no violentas, ¿vale? Pero una va en contra de la norma y la otra no. Pero que bueno, esto es para saber, pues si alguien nos pregunta, salimos de aquí, pues que sepamos la respuesta y para nota. A ver, esta foto, ¿creéis que es un acto de desobediencia civil? ¿Sí o no? ¿Qué veis? Igual primero, ¿no? Igual LGTBI, ¿no? No sé lo que habrá detrás. Igual es alguna institución o a favor. No sé.
tiene pinta que es a favor, que será en algún país donde está prohibido, en fin, todas estas cuestiones. Sí, porque bueno, el matrimonio o incluso ser gay o lesbiana, o, en fin, y entonces es una manera de reivindicar delante de un sitio oficial, hay un policía, sí, pues la condición y tu reivindicación, ¿no? De manera muy... Sí, muchas veces cuando hablamos de desobediencia civil o de un acto no violento, pues nos viene a la cabeza seguramente situaciones de mucho movimiento, crispación, tensión, ez? Igual olako ekintzak edo zaizkigu burura. Eta hau, bada, ekintza ez bortitza y es de desobediencia civil. Por lo que decíais, porque la ley en Rusia no acepta el movimiento gay. Entonces, en el Campeonato del Mundo de Rusia, lo que hicieron estos activistas, en este caso, fue ponerse así y sacarse la foto. Entonces, estás haciendo el arco iris de una manera original y imaginativa. Egia da, desobedientzia zibilak duen gauzetako bada, irudimena handia behar dela, atentzio emateko. Eta askotan, legeari ere burla egiteko. Edo izateko ez gaudela dos, ¿es? En este acto, pues, ya veis, es una foto así de simple, pero el hecho de que se han puesto de esa manera hace que rompan la norma que en Rusia en ese momento porque digo que es desde 2018, que tampoco es tan lejano. Bueno, pues lo hicieron de esta manera. Es para que cogemos ideas, o sea, sin más. Vale, pertsona orok du joan etorriko aske ibiltzeko eskubidea eta estatu baten lurraldean bizitlekua aukeratzekoa. El artículo 13 dice que de los derechos humanos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio donde vive. ¿Cierto o no? ¿Eso me lo he inventado o no es cierto? ¿No? Toda persona tiene posibilidad de vivir, tiene derecho a circular libremente, a elegir el país donde quiera vivir. ¿Sí? ¿No? ¿Sí tiene? Debería. La ley, los derechos humanos, en el artículo 13, eso es así, he copiado del artículo de derechos humanos. En teoría sí. Ay, miércoles, no me acepta esto. Cachis en la más. Bueno, yo quería que vierais esto. A ver si os suena, porque muchas veces estamos hablando de que... A ver, pegar... Que parece muy... que son hechos históricos que hace muchos años, y esto ha pasado este año en el Bidasoa, en el puente de Santiago, en la Corrica. No vamos a ver todo, pero... Bueno, es más largo, pero no era la idea ver todo el corto. ¿Sabéis qué es eso? ¿Os suena? La corrica. ¿Qué es la corrica? La corrica, la reivindicación del euskera. ¿Y qué hacen? Yo porque igual hay gente que no sabe la corrica. Bueno, ir por todos los pueblos llevando el mensaje de que el euskera es el idioma vasco y que no se debe perder y que todo el mundo lo debe hablar. O sea, todas las personas que vivamos en el País Vasco lo deben hablar. La idea es pasar, ¿no?, el lekuko, el testigo, de mano en mano hasta que salga de un punto y se lleva hasta otro punto. En esta imagen veis que es... Tranquila. Es el Bidasoa. Sabéis que en el Bidasoa en este momento es un punto donde personas migrantes, sobre todo subsaharianos, llegan y pasan a Hendaya, de Irún a Hendaya. Y el día de la corrica se aprovechó para acompañar a un montón de estas personas, bueno, 36 personas ese día, otros días ayuda a más gente, pero ese día 36 personas inmigrantes, digamos, vestidos con el peto de la corrica, pasaron la muga. Teóricamente, la ley la ampara. O sea, esas personas podían pasar, no pasaría nada, tenían que pasar y chispún. Pero estas personas ese día pasaron y hace una semana pasó esto. Las personas que en ese vídeo aparecen explicando cómo hicieron el acto de ayudarles a cruzar la muga,
se han visto en comisaría y no sabemos si finalmente van a tener que ir a prisión. Pero más de una vez, si visteis Salvados hace 3 semanas, estaban explicando esta situación y Eñaute es uno de los que aparece y es uno de los que está ahora en esta vía judicial. Lo que decía antes Rafa, que cuando haces un acto de este tipo, las consecuencias son visibles. Y en este punto de Irún, el artículo 13 es como todos los días está muy presente, porque hay personas que pasaríamos, la mayoría de esta sala pasaríamos sin ningún problema. Si una de las personas que está aquí se pinta la cara de negro, pues igual no le dejan pasar. Eso es verídico, eso está comprobado. Entonces, el artículo, la ley lo cumple, pero el sistema pues luego lo dificulta. Y esto es actual. La insumisión fue histórico, esperemos que no se convierta en actual, porque hay voces que dicen que igual a algunos países les interesa poner otra vez la mili. Esta vez, además, las mujeres también nos tocaría, por el tema de la igualdad, igual tokatzen zaigu hartzea armak eta ibiltzea hemen. Bueno, orduan, garrantzitsua da kontutan edukitzea, desobedientzia zibila ez dela iraganeko kontu bat, baizik eta gaur egun ere presentzia handia daukala eta jendeak egiten duela, bai? Eta hau da, azkeneko irudi bat, lehenmoiztekoan erabiltzutena egoera salatzeko, bai? Bueno, hori zen pixka bat hasiera moduan, erabili nahi genuena, iruditzen ziteagulako garrantzitsua, hola abiatzea. Eta orain, egingo duguna da, gonbidatuko ditugu Ana eta Ignacio, egotzea onera gotxi, eta hasiko gara aurkezpenarekin eta... El gobierno de aquí de Vitoria ha agredido a todas estas personas que viven allí, cortándoles la luz eléctrica, ¿no? Y bueno, lo que no les han quitado es el agua, pero ya era el colmo, ¿no? Pero como un mecanismo de presión para que la gente se fuese de ese sitio. Además hay casas que perfectamente se pueden rehabilitar y poder vivir en una situación donde la vivienda es un lujo. Parece que ya las personas no tenemos derecho a tener una vivienda, ¿no? Porque es súper carísimo vivir en Vitoria-Gasteiz, bueno, en el País Vasco. Bueno, arratsaldeon, Ignacio eta Ana, aurkeztuko dizuet, eta uste dut garrantzitsua dela eskertzea, etorri dira kontatzea pixka bat beraien esperientzia. Goizean eduki ditugu Rafa eta Carlos, biak ere hitz egiten zuten teoriatik, baina baita ere praktiketatik, zebedaiek ere izan dira arlo desobedientzian oso implikatuak. Pero esta tarde hemos invitado a Ignacio y Ana para que nos puedan contar un poco su experiencia en el momento, ¿no? de la desobediencia civil. Voy a empezar con Ana y luego os presento a Ana y luego a Ignacio. Y me lo voy a leer porque no tengo esto de memoria. Ana Ribalkova Menoyo es de Gasteiz y es activista del colectivo Emakumeok Gerraren Aurka, Mujeres contra la Guerra. Como feministas antimilitaristas están preocupadas y ocupadas en poner toda vida en el centro despatriarcalizando y desmilitarizando nuestras mentes y sus vidas. Denuncian que la guerra empieza aquí, porque creen que nuestra forma de vida y el consumo se sustentan en el saqueo y la violencia ejercida sobre los recursos, los territorios y la población de los países empobrecidos. Y porque Euskal Herria hay ya más de 200 empresas que se dedican total o parcialmente a la producción armamentística, generando grandes beneficios para unos pocos señores de la muerte y sus cómplices necesarios y muerte y destrucción para millones de personas y su entorno en todo el mundo. Es que ricasco, Ana, porque además vienes tú, pero representando a todo el movimiento, o sea que seguro que nos cuentas historias de diferentes personas que están implicadas. Ignacio Saz es miembro del grupo antimilitarista de Bilbao, KEM-MOC, desde hace más de 30 años. Como militante de este colectivo ha tomado parte en diferentes campañas antimilitaristas que han utilizado la acción no violenta directa y la desobediencia civil. Entre estas campañas podemos citar la de insumisión al servicio militar obligatorio, la objeción fiscal o el gasto militar, o la denuncia de la industria armamentística y sus vías de financiación. También como miembro del KEM-MOC
Bilbao ha impartido formaciones sobre acción directa no violenta a diferentes colectivos interesados en este tipo de lucha. O sea que ya veis que son dos personas muy implicadas y que nos van a contar experiencias del día a día y cercanas, o sea, como para animarnos también a ver qué posibilidades tenemos. Y ahora ya vamos a entrar a ver otros espacios donde también la desobediencia civil ha sido importante. Hasiko gera Anarekin, eta Anak kontatuko digu pixka bat, emakumeak gerraren aurka, taldeak nondikan ikusten duen desobedientzia, zertan ikusten duzuen garrantzia eta zertan erabili dezuten, ¿no? Pixkat la historia, ¿no? de vuestra entidad. No sé si la gente que estamos aquí conocemos, yo no conocía vuestra asociación y me parece igual interesante partir de conoceros un poquito más y la desobediencia civil en qué ha aportado y en estos momentos qué acciones se han desarrollado o están desarrollándose. Vale, pues voy a explicar un poco quiénes somos. Somos pocas. Esto de movimiento, estamos en movimiento, eso sí es verdad. Tenemos muchas aliadas, pero somos 6 mujeres las que lo dinamizamos. Somos mujeres diversas que nos definimos como feministas antimilitaristas, ¿no? Y feministas porque que el militarismo y las guerras son para nosotras son la máxima expresión del patriarcado y las guerras son la máxima expresión de la violencia y el fracaso de la humanidad. Y nos preocupa enormemente el discurso que se ha instalado en la opinión pública sobre la guerra como un mal menor. Así que como feministas que aspiramos a desmantelar el sistema patriarcal, debemos estar contra la guerra, ¿no? Y somos antimilitaristas porque estamos contra las armas, los ejércitos y la militarización de la población, de la política, de la vida y de las mentes, ¿no? Siguiendo la máxima feminista, para nosotras es ni guerra que nos mate ni paz que nos oprima, porque lamentablemente para nosotras la paz es un concepto muy manipulado y nosotras solemos decir que la paz no es la ausencia de guerra, sino la eliminación de todas las discriminaciones, desigualdades y violencias que existen, ¿no? Y como mujeres feministas antimilitaristas hacemos nuestro el concepto que nos llega desde los feminismos de poner la vida en el centro, como has comentado, y para eso nos debemos implicar socialmente para que vayamos asumiendo la responsabilidad de acabar con la fabricación del armamento, con los ejércitos y las guerras, para invertir en el enorme capital que se está invirtiendo en ejércitos y en armamentos en bienestar para las personas, sustituir las relaciones cada vez más violentas y desiguales entre personas y pueblos, acabar con el expolio de los países del sur global, que está en la base de la mayoría de los conflictos armados, y repensar el demencial modelo de consumo y de despilfarro en el que estamos inmersas para sentar las bases de una vida buena para todos y para todas, ¿no? Y básicamente en nuestra historia somos un grupo pequeño y reciente. Emakumeo Gerraren Aurka comenzamos nuestra andadura en 2016. Algunas de nosotras participamos en la primera iniciativa, que es una iniciativa a nivel estatal, bueno, ya europeo, porque se han ido añadiendo colectivos incluso de Mesoamérica, que se llama la Caravana Abriendo Fronteras. Aquel primer año, en 2016, esa caravana se dirigió a Grecia, donde conocimos de cerca la situación de las personas en busca de refugio que huían de la guerra de Siria y de otros conflictos, ¿no? Y que estaban allí varadas en Grecia, ¿no? Y además de conocer una de las consecuencias directas de la guerra, amenizamos las largas horas del autobús, nos fuimos en autobús de aquí hasta Grecia, con unos ejemplares que había en el autobús del libro Gasteizkoak, que es un movimiento antimilitarista también de Gasteiz. Ya ellos tienen más recorrido y ellas, con el libro de Gasteizkoak que acababan de sacar, Industria Militar Vasca, estas guerras son muy nuestras, donde en aquel entonces, en 2016, habían identificado en Euskal Herria 100 empresas que se dedicaban parcial o totalmente a la industria armamentística y hoy en día ya superan las 200, ¿no? Y además del autobús tuvimos que pasar muchas horas en ferries y ahí era una iniciativa a nivel estatal y allí nos pudimos
nos encontramos con las mujeres de negro de Madrid y estuvimos charlando con ellas, ¿no? Qué era lo que hacían, cómo lo hacían, por qué lo hacían. Y una vez de vuelta a Gasteiz, tras varias juntanzas, decidimos ocupar la calle por primera vez en octubre de 2016 con una pancarta que seguimos utilizando que dice «Guerrariqués, no a las guerras», ¿no? Y tenemos 4 ideas fuerzas, que es contra las guerras, por una Euskal Herria libre de producción militar, contra el expolio de los recursos de otros pueblos para nuestro caprichoso buen vivir y contra la violencia extrema a la que se somete en situaciones de conflicto a mujeres y niñas, ¿no? Y entonces, desde 2016, ocupamos cada tercer viernes de mes, este viernes es tercero de mes, el tercero de mes de octubre, y salimos a la calle a las 7:30, en la confluencia de las calles Dato y Postas de aquí de Vitoria-Gasteiz, para ir denunciando pues, las guerras, las implicaciones, las complicidades que existen en nuestro territorio y para las consecuencias que tienen en millones de personas, ¿no? Y entonces, eso es lo que mantenemos, porque creemos que tenemos razones suficientes para seguir saliendo a la calle y cada vez más, por desgracia, visto el panorama mundial, y entonces lo que sí que es verdad que somos pocas, tenemos muchas aliadas que nos apoyan en todas nuestras acciones. Además de eso, realizamos otro tipo de acciones y por eso creemos que juntas y colectivamente somos más fuertes y llegamos más lejos, ¿no? Y en este juntas y colectivamente, ¿no? Pues nosotras comenzamos en 2016 y en diciembre de 2017 el Mugimendu Feminista de Euskal Herria, así por hablar de algunas acciones de desobediencia que no han salido antes entre nosotras, ¿no? Para ver cómo trabajamos nosotras y desde dónde nos situamos a esta desobediencia civil. En diciembre de 2017, más de 1000 feministas, convocadas por el Mugimendu Feminista de Euskal Herria, tomamos el puerto de Santurce. Y 20 de nosotras nos encadenamos a las vallas del puerto. ¿Por qué? ¿Por qué el puerto de Santurce? ¿Por qué en 2017? ¿No? Porque desde el puerto de Santurce, en el año 2017, se cargaba una vez al mes un barco con armas, un barco saudí con armas que muy probablemente eran usadas en el conflicto en Yemen y usadas contra la población civil de Yemen, ¿no? Y entonces también en esa época se construyó en el puerto de Bilbao un muro que impedía el paso de las personas, el tránsito de las personas migrantes que querían llegar a través del puerto de Bilbao hacia Inglaterra. Y se construía ese muro. No había muros para las mercancías, pero sí para las personas, ¿no? Entonces hubo esa doble denuncia del tráfico de armas desde el puerto de Santurce, lo que nos implicaba directamente, y esa ¿no? violación del número 13 con el muro que se había puesto en el puerto, ¿no? Para impedir eso. Pero nosotras no fuimos las primeras que denunciamos esto. La primera persona que visibilizó el envío de armas en marzo de 2017, unos meses antes, fue el bombero foral que trabajaba destinado en el puerto de Santurce, Ina Robles, que se negó a escoltar un convoy el convoy que iba a cargar las armas en el barco saudí, ¿no? Simplemente un día cualquiera a este bombero le llama la atención un barco llamado Bari Tabuk y pregunta y se informa del cargamento y el destino del mismo, y decidió que no colaboraba. La negativa de Ina a participar en un embarco de armas como destino a la Arabia Saudí, usadas probablemente contra la población yemení, es un acto de desobediencia civil. Es un acto de desobediencia civil por el que sufrirá una represión inicialmente bastante cruda, ¿no? Se le llegó incluso a decir que había puesto en riesgo a la población, ¿no? Por no querer escoltar. Él simplemente se negó, llamó a la central, dijo que se negaba y que mandasen si querían a otro compañero, que él no iba a hacerlo.
¿no? Y entonces, pero a su vez, este acto, esta decisión individual de una persona tuvo como un efecto dominó, ¿no? Y desencadenó diferentes respuestas desde la sociedad civil, no solo en la toma del puerto, por ejemplo, como he explicado, del movimiento feminista, sino también la elaboración del documental que explica esto, que la guerra empieza aquí, y ese documental explica el acto de desobediencia, pero también lo une con lo que está sufriendo la población yemení, ¿no? Es muy interesante el documental, os invito a verlo también a todas. Y luego también se creó una comisión que se llamó La guerra empieza aquí, que hacía un seguimiento exhaustivo de todos los barcos de la naviera saudí que recalaban en el puerto de Bilbao, ¿no? Y como logros de este acto de desobediencia civil fue que nos saltó la realidad que estaba escondida de que desde nuestra casa se enviaban armas para matar a civiles. Y después se consiguió, por el seguimiento exhaustivo que se hizo de esos barcos, que no volvieran a recalar esos barcos en el puerto de Santurce, en el puerto de Bilbao, ¿no? Y pasaron a recalar en otros puestos del Estado, como Santander, como alguno en Levante, pero se activó de nuevo en todos ellos la respuesta civil contra esos barcos, y muchas veces se logró que esos barcos no atracasen en puertos del Estado, ¿no? O sea, es como una cadena que se va uniendo, ¿no? Y ahí esos logros, ¿no? Y luego, por supuesto, existe la represión, una represión muy fuerte. Pedían para él una sanción grave, de 3 a 6 años de suspensión de empleo y sueldo, y por la presión social. Es importante también, ¿no?, el apoyo. La presión social se quedó en una sanción leve con un apercibimiento, pero bueno, también le prohibieron participar en programas de radio, de cara al público. Lo ha ido como ganando, pero ha tenido que ser con mucho trabajo y con mucho apoyo, ¿no? Entonces, esas dos facetas, ¿no?, la de que un acto de desobediencia civil acarrea otras sinergias, y luego, por eso, el apoyo y la solidaridad con las personas, ¿no? Y eso, por eso ahí ponemos el foco, ¿no?, de la desobediencia civil. Y 20 de esas mujeres que participamos en la acción nos encadenamos en la valla, pero no fue algo fortuito. Quisimos traer a la memoria a algunas de nuestras predecesoras en la lucha antimilitarista y pacifista, en concreto a las mujeres del campamento de Greenham Common en Inglaterra, ¿no? Estas mujeres, en 1981, en agosto, se ponen en marcha para protestar contra la proliferación de armas nucleares almacenadas desde 1979 por decisión de la OTAN en la base militar de Greenham Common, ¿no?, y controlada en ese momento por Estados Unidos, y con un objetivo claro, que era evitar que se instalaran 96 misiles nucleares. La marcha duró 10 días, y lo que querían esa primera treintena de mujeres que se puso en marcha era se encadenaron a la valla de la base militar para exigir al Gobierno un debate televisivo entre ellas con ellas sobre la cuestión nuclear. Ante la negativa del Gobierno, decidieron quedarse. Y así nació el campamento Greenham Common, que fue todo un icono de la lucha contra las armas nucleares entre los años 80 y 90, y estuvieron desde 1981 hasta el año 2000, que consiguieron devolver al pueblo el bosque de Greenham Common, ¿no? Y pues tuvo una gran visibilidad internacional. Diferentes fuentes de información señalan que entre 30.000 y 70.000 mujeres participaron en actividades como abrazar la base, kilométricas cadenas humanas, cortes en las vallas que cercaban la base, actividades que atrajeron la atención masiva de la prensa, tanto local como internacional, y su zona de movimiento era alrededor de los 14 kilómetros de perímetro de la valla de la base, ¿no? Y se dice que fue la primera vez que tantas mujeres ejercían la desobediencia civil, politizando a toda una generación de mujeres.
Y aquí también es muy importante, estas mujeres pudieron resistir durante 20 años, casi 20 años, porque recibieron la solidaridad y el apoyo de miles y miles de mujeres en todo el mundo, convirtiendo la tela de araña y la red en el símbolo del campamento Greenham Common, ¿no? Entonces, pues este símbolo fue el mismo símbolo que, organizado por la Asamblea de Mujeres de Guipúzcoa, usaron las feministas antimilitaristas de Euskal Herria en una acción que tuvo, en una manifestación que hubo frente a la fábrica de armas Star. O sea, aquí también queremos poner en valor que las feministas antimilitaristas de Euskal Herria llevamos tiempo trabajando, no somos pioneras, sino somos las que recogemos el testigo y las que continuamos esas luchas de las mujeres de Greenham Common y de las mujeres feministas, ¿no? La solidaridad y el apoyo, dos apuntes para que veáis lo que ante una escalada que hubo en 1984 sobre que en el discurso nuclear, que si doy al botón, si no, no sé qué, las mujeres de Greenham Common hicieron un llamamiento para que en ese mes de septiembre 10 millones de mujeres saliesen a manifestarse contra los preparativos de la guerra. Hubo un campamento de Mujeres por la Paz en Zaragoza, y que fue una acción del pacifismo feminista, y un autobús de mujeres llegó desde Euskadi para participar en el campamento durante un fin de semana. Además, en mayo de 1985, en torno al 24 de mayo, luego os comentaré qué es ese día, ¿no? En solidaridad con las mujeres del campamento Greenham Common, 1000 mujeres se desplazaron a protestar en tren desde Barcelona a Tortosa, donde se proyectaba la primera escuela militar para mujeres, y organizaron un tren ocupado por mujeres y una acampada para protestar contra los ejércitos, exigir que no se construyese la academia y básicamente para cambiar el mundo, porque ahí estamos todas, ¿no? Entonces, los logros que estas mujeres del campamento Greenham Common consiguieron, que en 1991 los misiles fueran devueltos a Estados Unidos. Además, ese mismo año se retiró la alambrada y 6 años después la base fue desmantelada. Las últimas 4 mujeres abandonaron el campamento en el año 2000 cuando consiguieron que se instalara un memorial en el mismo, ¿no? Entonces, también sufrieron represión, aparte del desprecio, por parte de medios, de personas, fueron respondidas con detenciones, violencias, algunas estuvieron en la cárcel y bajo un acoso policial total, y sufrieron varios desalojos, pero permanecieron, a pesar del frío y de no tener ni electricidad ni agua potable. Entonces, que ahí hay mujeres que permanecen y que están, ¿no? Y en conmemoración a esta lucha de las mujeres del campamento Greenham Common, el 24 de mayo se celebra el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Y desde el año 2018, el movimiento feminista de Euskal Herria, en 2017 fuimos al puerto, pero decidimos que debía ser un tema transversal el antimilitarismo, y desde el año 2018 salimos a la calle el 24 de mayo para conmemorar esta lucha y para denunciar las guerras y la maquinaria que las sostiene, y para continuar con esta lucha, ¿no?, de mujeres antimilitaristas. Entonces, por este también, otra ya a nivel, y que tuvo una repercusión a nivel mundial, que fueron estas mujeres y cuáles han sido sus logros, ¿no? Y luego también, como os comentaba al principio, nosotras surgimos de aquella caravana Abriendo Fronteras porque, además de leernos el libro de Gasteizkoak, nos encontramos con las mujeres de Negro de Madrid, ¿no? Las mujeres de Negro de Madrid, que están en una red internacional de mujeres de negro, ¿no?, y tenemos contacto directo con ellas, nos dijeron que ellas salían y que sujetaban simplemente una pancarta con un mensaje contra la guerra, ¿no?, y las consecuencias que esta tiene. Y entonces pensamos que nosotras también podríamos hacer eso, ¿no?, como mínimo. Y entonces, en relación con las mujeres de negro,
me imagino que muchas de vosotras ya conocéis el movimiento de Mujeres de Negro, pero Mujeres de Negro es una red internacional de mujeres feministas, antimilitaristas y pacifistas que nace a partir de acciones de desobediencia civil no violentas realizadas por mujeres en circunstancias muy difíciles, básicamente realizadas por mujeres en situaciones de conflicto y de guerra, ¿no? Y surgieron en el año 1988 en Jerusalén, cuando algunas mujeres judías dijeron no a la ocupación y a la violación de los derechos humanos, y fueron estas, las Mujeres de Negro de Israel, el primer colectivo que se manifestó en Israel públicamente contra la política de ocupación de su gobierno. Luego surgieron las Mujeres de Negro de Italia, y muy unidas a estas, en la Guerra de los Balcanes nacieron las Mujeres de Negro de Belgrado, ¿no? Mujeres de Negro que denunciaron el militarismo de Milosevic y el alto grado de militarización de los Balcanes, ¿no? Y su primer comunicado se cerró con la frase «excluyamos la guerra de la historia y de nuestras vidas», ¿no? Unas mujeres que en una guerra como la de los Balcanes, ¿no? Hicieron redes para ayudar a los soldados a desertar. Eso, en guerra, desertar es un acto casi, o sea, y ayudar a los desertores es básicamente jugarte el pellejo, ¿no? Y ahí acuerparon a esos desertores y otras muchas más redes para mantener esa poca vida que se suele generar en situaciones de guerra, ¿no? El grupo de Belgrado consiguió extenderse por toda Yugoslavia, convirtiéndose en un nexo entre las mujeres de Croacia, Bosnia y Kosovo, ¿no? Y durante la guerra organizó 10 encuentros internacionales, 10 encuentros internacionales de mujeres de negro. Y estas mujeres de negro de Belgrado dijeron no en mi nombre, como lo hizo Ina, no, conmigo no cuentes, ¿no? Y en eso estamos todas nosotras, no en nuestro nombre, ¿no? No a la producción armamentística vasca en nuestro nombre, ¿no? Denunciaron las guerras iniciadas por su propio gobierno, pero también el militarismo de la comunidad internacional, ¿no? Y llamaron y apoyaron a la deserción y a la objeción de conciencia, creando redes de apoyo para estos desertores, como os comentaba, ¿no? Y además, tras los acuerdos que pusieron fin a los enfrentamientos armados, trabajaron en la posguerra desde la justicia transicional para desentrañar las causas y las responsabilidades individuales y colectivas que provocaron las guerras, ¿no? En el año 2010, impulsado por las Mujeres de Negro de Belgrado y la Red de Mujeres de Kosovo, varias organizaciones de mujeres de los países de la antigua Yugoslavia iniciaron un proceso de organización del Tribunal de Mujeres, ¿no? Normalmente en los procesos de paz la perspectiva de género ni existe, ni aparece, ni se le espera. Y una aproximación feminista a la justicia, considerando que los sistemas judiciales a cualquier nivel, tanto local como regional como internacional, no habían reconocido ni sancionado de forma directa la violencia contra las mujeres durante los conflictos armados, ¿no? Que se dieron en los Balcanes. Y desde ahí, ¿no? Pues, también manifiesta que existe una respuesta ante los conflictos de no cooperación, de desobediencia civil, y que las guerras nunca se hacen por el bien o la defensa de la población, sino por los intereses políticos, ¿no? Y económicos ocultos, ¿no? Que muchas veces se nos escapan. Y en esta red que continuamos, en esta caravana Abriendo Fronteras, de la que iniciamos y que nos encontramos con las Mujeres de Negro en aquella primera caravana de 2016, este verano la caravana Abriendo Fronteras ha ido a los Balcanes y allí nos hemos encontrado con las Mujeres de Negro de Belgrado y con otras muchas mujeres que siguen buscando la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, ¿no? Y que además utilizan las redes que ya crearon de solidaridad,
de convivencia, de recuperación, ahora las están usando para acompañar a las personas que a través de la guerra, a través de la ruta de los Balcanes intenta llegar a Europa. Y esas mujeres son esas mismas mujeres que se movilizaron en aquella guerra, las que están acompañando a las personas, ¿no? Y eso nos llevamos también de esta caravana. Tengo algunas compañeras de Emakumeok aquí entre las oyentes y seguramente las dos han estado en esta caravana y si ellas quieren y les apetece, igual les estoy metiendo en un brete, nos pueden contar más de una mesa redonda que hubo con más de 10, en esa caravana más de 10 ponentes sobre la guerra de los Balcanes y cómo están trabajando y acompañando a las personas en tránsito, ¿no? Así que no somos existencialistas, no creemos que las mujeres somos antimilitaristas por naturaleza, eso lo tenemos claro, pero sí que históricamente hemos sido las mujeres las que hemos planteado y organizado, las que hemos promovido y conseguido grandes cambios. Creemos que juntas, desde abajo y uniendo fuerzas, se pueden crear redes de transformación y forzar cambios. Y una de esas herramientas es la desobediencia civil. Y siempre queremos, he visto el panorama mundial y en lo que aquí estamos contando, ¿no? Nos traen dos feministas antimilitaristas, nos ceden sus pensamientos en positivo, que es en todo el mundo, en todos los países, en todos los sitios del planeta, hay pequeños focos de mujeres autoorganizadas que están plantando cara contra la destrucción del planeta, contra el racismo, las violencias. Esta es la experiencia, búscalas, están y están en todas partes. Esto lo dice Montserrat Cervera. Y además, Gretel Amann nos dice, si tienes una cosa clara en la cabeza, ve con tus amigas y hazla. Eskerrik asko, Ana. Decías pocas. Bueno, Rosa Parks estaba ella sola y empezó a generar un cambio enorme. Ahí sí es la actitud, ¿no?, de Ina, ¿no? Yo no estoy extrañado, ¿no? Esto no me veo que voy a hacer eso, no me parece que vaya con mi forma de pensar y digo que no. O sea, que al final nos animáis, ¿no?, a cada una a plantearnos que cualquier toma de decisión podemos decir un no o un sí y nos hacemos responsables de los actos que hacemos, ¿no? Eskerrik asko. Y ahora le voy a pasar la palabra a Ignacio. Les habíamos pedido a las de SETEM que nos explicasen un poco la objeción fiscal. No han podido venir, entonces lo que le he pedido a Ignacio es que como todo ello va enmarcado en el planteamiento antimilitarista y él tiene experiencia, una larga experiencia que como nos va a explicar ahora, pues nos va a explicar un poco las dos vertientes, el tema de la insumisión y todo lo que ello repercutió y luego también el tema de la objeción fiscal como un acto individual pero que puede generar, ¿no?, puede generar cambios en el planteamiento colectivo. Tori. A ver lo que puedo hacer con dos cosas. En el circo de dos pistas este. Vale. En un principio, esta mañana retomo igual algunas cosas que, si recordáis cuando he dicho a Rafa, que hablaba de la desobediencia civil, pero no solo de la desobediencia civil, sino de, si recordamos igual el tema de la desobediencia civil, no es más que una forma concreta de acción directa no violenta. Las acciones directas no violentas siempre tienen una motivación y unos objetivos políticos y siempre apelan a valores de justicia compartidos o a valores, pues a derechos humanos, ¿no?, que imperan en la sociedad. Desde ese sentido, una de las redes de las que forma parte Alternativa Antimilitarista MOC, que es la red de grupos antimilitaristas que trabajamos en el Estado español coordinados, es la IRG, la Internacional de Resistentes a la Guerra, que su declaración ideológica, que es de hace más de 100 años, decía: la guerra es un crimen contra la humanidad, por ello me comprometo a no apoyar ningún tipo de guerra y a luchar por la eliminación de todas sus causas. Esto conecta mucho con cosas que ha dicho Ana. Las causas de la guerra o la violencia no es solo la guerra. Hay un caldo de cultivo y hay una serie de injusticias que son violencia, todas las violencias estructurales.
Y cuando planteamos luchas antimilitaristas y cuando planteamos cuál es el soporte del ejército y la militarización, hay varios pilares, pero hay dos pilares, uno que es el que tiene que nutrirse de personas, en el caso de que tiene que nutrirse de personas que vayan a la guerra, que maten, que se preparen para la guerra. Esa fue el eje o el objetivo de la campaña de insumisión al servicio militar, privar de recursos humanos al ejército, y por otra parte estaría el tema de privar de recursos económicos al ejército. Privar la militarización tiene una base económica fundamental que tiene que ver con lo presupuestario, que sale de nuestros impuestos, con todo lo que pagamos, tanto con cada compra que hacemos como a la hora de hacer la declaración de la renta, como un complejo militar industrial que tiene que ver con la fabricación de armas y con la financiación que esa fabricación tiene. Entonces, tiene otra base la militarización que tiene que ver con todo el tema de la militarización de las mentes o la justificación de la violencia, o todo lo que tiene que ver con la ideología de que los ejércitos son los garantes de la paz, cuando en realidad yo creo que es bastante de sentido común o compartido por muchas partes de la gente, es que en realidad los ejércitos no son el garante de la paz, sino que son una amenaza para la paz, porque son quienes generan la mayor parte de las guerras. Y cuando planteamos si se pregunta a la gente de qué debemos defendernos, puede ser que la gente transmita, ¿no? Según la última encuesta del CIS, de quien debemos, una de las grandes preocupaciones son las personas migrantes. Pero yo creo que si rascamos un poco, creo que es muy evidente que la gente a lo que tiene miedo o de lo que plantea que tiene que defenderse es de cuestiones como la pobreza, como la exclusión, como la desigualdad, como el patriarcado, como el racismo, como la dificultad para acceder a la vivienda, como la precariedad laboral. Y para todo eso, los ejércitos y las armas no sirven de nada. No son los que no defiendan, sino que todos los presupuestos y todos los recursos que se ponen ahí en realidad son recursos que se detraen de gastos sociales y de otras necesidades que tenemos. Entonces, desde el antimilitarismo históricamente se ha trabajado en esas dos líneas, además de otras muchas, pero son campañas. La campaña de la insumisión estuvo en marcha desde el año 89 hasta el año 2001, que fue cuando se suprimió la mili. En el año 89 fue la primera presentación pública de insumisos, a pesar de que era una campaña que llevaba muchos años preparándose. O sea, estuvo en escena 12 años, pero entre bambalinas estuvo otros 10 o 12 años preparándose. Hay un montón de pasos. Y la campaña de objeción al gasto militar, objeción fiscal al gasto militar, empezó en los años 80 y sigue hoy en día. Voy a contar un poco, hay elementos que tienen comunes, pero hay elementos que son diferenciados. Entonces, igual empiezo por la campaña de insumisión. No pretendo no hacer de ello una lectura de un tema de batallitas o de abuelo cebolleta contando cómo fue, sino de aprovechar o de tratar de ver cuáles fueron elementos que pueden ser factores, cuestiones clave o factores de éxito que pueden ser aplicables a cualquier otra lucha de desobediencia civil o a cualquier tipo de acción o colectivo, que lo aplique, ¿no? Es decir, es verdad que todo el tema del servicio militar era, no sé si hay personas aquí, igual ni sabéis, la gente más joven, que en este país hasta el año 2001 existía la obligación de que todos los varones aptos, físicamente aptos y mentalmente aptos, lo cual no sé qué quería decir, pues destinaran un año de su vida a prepararse militarmente para, en caso de un conflicto, pues defender hasta su última gota de sangre, pues nuestro status quo, bienestar, integridad extraterritorial o lo que fuera eso. Bien, entonces es verdad que hay un tema de afectación personal, porque en un momento dado de tu vida te llegaba una carta a casa en la que te decía que tenías que incorporarte a un cuartel en un plazo de días. Entonces, claro, había una afectación tanto en lo personal, porque era un año de vida que la gente
prefería hacer otras cosas, como en lo ideológico. Es decir, era un contexto de desafección hacia lo militar o de rechazo hacia lo militar, porque veníamos, bueno, pues un ejército que era el heredero de un ejército que, bueno, pues de una dictadura. Recientemente había habido un intento de golpe de Estado. Bueno, pues había una separación, una fractura clara entre lo militar y lo civil, y además todo el tema en una cultura ya cuando había sido todo el tema de la entrada de España en la OTAN, con todo el tema de rechazo a las campañas, como no se veía que lo militar tuviera mucho sentido en ciertos contextos. Esa afectación personal, y yo creo que fue una de las cosas que se supo hacer desde la campaña de insumisión, es que la afectación personal o la gente que se acercaba porque no quería hacer la mili, en algunos casos había gente ideologizada, ya había gente que no, es cómo se transformó la afectación de lo personal hacia una lucha colectiva que trascendía la situación personal de cada recluta, ¿no? O de cada persona que tuviera que ir. Yo creo que eso fue un factor clave de éxito, ¿no? El de como ya no es qué hay de lo mío, sino qué hay de lo nuestro, ¿no? Y sé que es nuestro y vamos a luchar para transformar esto. El objetivo de la lucha pasó de ser el acabar con la mili, que en algunos casos era lo que venía en la gente, a lo que tratamos el mensaje que se daba era queremos acabar con el ejército, queremos acabar con el militarismo. No hablábamos de mili, hablábamos de ejército y hablábamos de militarismo. La desobediencia civil, como ha comentado antes Rafa, como ha comentado también Carlos, lo que hace es enfrentar al poder. En este caso es al poder militar, pero también es al poder del Estado, que tiene la capacidad de reclutarnos y destinarnos un año de nuestra vida para entrenarnos para matar. Era una contraposición entre lo que es legal y lo que entendíamos muchos y muchas que era lo legítimo, que era, ¿no? Pues el tema de la paz, el tema del antimilitarismo. En la estrategia siempre estuvo claro que se optó siempre por la acción directa no violenta y por la desobediencia civil. En esa estrategia, como ha comentado antes Rafa, uno de los elementos claves era la asunción de la responsabilidad por los actos que se cometían. Es decir, de hecho, cuando no nos incorporábamos al servicio militar, a la mili, cuando nos tocaba, había un delito que era el de no incorporación, que tenía una pena menor, una pena de cárcel menor. Y había otro delito que era negativa expresa a incorporarse al servicio militar, que es, no solo es que no fueras, es que te negabas, que te manifestabas en contra de incorporarte, que tenía una pena mayor. Por supuesto, como parte de nuestra estrategia, optamos por ir a la negativa expresa. Y lo que hacíamos era, cuando recibíamos la carta, respondíamos con una carta en la que nos negábamos a ir. Con lo cual, garantizábamos que el ejército se daba por enterado de que no queríamos ir y, en el caso de que nos juzgase, tenían que optar por la acusación de mayor grado. ¿Por qué queríamos esto? No porque fuéramos masocas, sino porque, tal y como ha comentado antes Rafa, lo que se buscaba era utilizar la represión. Una de las estrategias de la desobediencia civil siempre es utilizar la represión. Es decir, esto es como el tema del judo, ¿no? Que se aprovecha la fuerza del adversario para darle la vuelta, o como el boomerang, que va y vuelve, ¿no? Es decir, cuando jugábamos con la represión nos sirve el momento, por ejemplo, de la detención, pues nos servía pues para generar una noticia. El momento del juicio, para generar otra noticia. El momento de la entrada en prisión, para generar otra noticia. No solo es eso, sino que lo que trabajábamos era, durante todo el tiempo en la que la persona que era insumisa estaba en su proceso, se iba trabajando, fuera en su puesto de trabajo, fuera en su aula en la universidad, fuera en su barrio, se generaba grupos de apoyo en los que se concienciaba sobre por qué esa persona, dentro de unos meses, dentro de un año, iba a dejar de estar en ese puesto de trabajo, en esa clase en la universidad o tomando potes por el barrio, porque iba a estar en la cárcel. Y porque iba a estar en la cárcel. Entonces,
todo ese trabajo que se hacía en la generación de grupos de apoyo, en lo que entraban familia, amigas, compañeras de trabajo, lo que fuera, la gente que estaba en la parroquia, la gente que estaba en un club de fútbol, lo que se genera son redes, y todo eso lo que nos servía era para generar un mayor debate social y un cuestionamiento de lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, todo eso, todo ese trabajo de generar un apoyo, un colchón social era fundamental, porque lo que queríamos es decir, no optamos por asumir una represión pues porque nos apeteciera especialmente pasarnos tiempo en la cárcel, sino porque ese tiempo que íbamos a estar en la cárcel nos iba a servir como un altavoz de por qué estábamos en la cárcel. Y nuestros mensajes cuando entrábamos en prisión nunca era salir de prisión, nunca era insumisos libertad. Nuestro mensaje era el repetir por qué habíamos entrado en la cárcel, que era porque estábamos en contra del militarismo y del ejército. Y lo que pedíamos no era salir de la cárcel, lo que pedíamos era la abolición de los ejércitos. No sé si me explico, entonces era, es decir, más allá, como decía Rafa, no era un tema moral, era un tema estratégico y era un tema de decir, utilizamos esto para. Con la desobediencia en general, más allá de la insumisión, con otras cosas que hacemos así también, pues en tipo de acciones que hacemos, o en la gestión fiscal, cuando desobedecemos a la hora de hacer la declaración de la renta y desviamos parte del dinero a un proyecto social en vez del ejército, cuando desobedecemos siempre jugamos con la baza de si nos absuelven y no pasa nada, ganamos, porque el mensaje que lanzamos hacia afuera es hemos desobedecido y no pasa nada, desobedece también tú, súmate. Si nos condenan, nuestra idea es ganamos, porque con la represión nos sirve como altavoz. Entonces, cada vez que hacemos una acción y nos encausan, sea por la vía penal, sea por la vía de ley mordaza, que es por lo que más se tira ahora, y ganamos, maravilloso, porque vamos a hacer público que desobedecer es gratis o que súmate, que desobedecer está al alcance cualquiera. Y si nos condenan es, fíjate, cómo unas chavalas tan majas que proclaman que dar dinero al ejército, que no ir a aprender a matar, es algo así, como esta gente, es como ganábamos. Entonces era nuestra sensación, igual suena iluminado, pero era como decir, hagan lo que hagan, nos absuelvan o nos condenen, nuestra estrategia es de caballo ganador. O sea, no. De hecho, pensamos que gran parte de las acciones que hacíamos y que hacemos, ¿no? que las estrategias que utilizamos, la acción directa no violenta y la sociedad civil, son estrategias que ayudan a sumar frente a lo que... ¿no? Igual, o sea, en la línea de lo que comentaba antes Rafa, que son acciones en las que generalmente tratamos de utilizar pues, acciones creativas o que utilizan el humor, ¿no? Y que en sí mismos son acciones simpáticas, o sea, que son como acciones alegres en las que nunca faltamos al respeto a la policía por mucho que nos peguen y nos detengan, y son acciones inclusivas en la medida en que entendemos que, tal y como decía Rafa, es decir, no son acciones creadas por una vanguardia en la que hace falta ser varón con una preparación física para hacer cosas. Son acciones en las que hay desde gente muy joven hasta gente mayor, hasta gente porque hay un montón de roles. Entonces decir, nuestras acciones suman y generan una simpatía. Entonces, cuando hay una represión o un castigo hacia acciones simpáticas, se vuelve contra quien te está reprimiendo. Entonces, esa es parte también de nuestra... Igual os pongo solo un par de pequeños... Tenía algunos vídeos de un par de acciones muy cortas, algunas son más... algunas son
Vaya pedazo de año 2022, récord de beneficios, 6.420 millones de euros. Wow, ya lo decía el presi, Carlos Torres, invertir en guerra es un valor seguro. Lo único es que nos traigan a la puerta del trabajo los resultados de las inversiones. Bueno, vaya pedazo de año 2022. Esta acción, que el BBVA es uno de nuestros objetivos estrella, todos los años le hacemos un par de homenajes, porque en marzo hacen la Junta de Accionistas en el Palacio de Euskalduna y todos los años nos plantamos allí, pues para hacer una acción, para denunciar que sus beneficios están manchados de sangre. El BBVA junto al Santander son los dos bancos que más invierten en armamento en el Estado, gran parte sea de manera con acciones, sea con participaciones, sea por la financiación. Y no solo eso, sino que financian armas nucleares y financian gran parte de las armas que se están utilizando ahora mismo en Gaza. Entonces, pues todos los años hacemos una acción más o menos sangrienta en la entrada de Euskalduna para que los accionistas y los accionistas vean que hay una sangre detrás de estos beneficios y, por supuesto, para que salgan los medios. Y hay años que nos da por vídeos más creativos como el de este año, ¿no? Este es de hace 2 años. Este año hicimos... El BBVA es uno de los bancos del Estado que más invierte en armamento. Una de las cosas que nos hemos comentado es que las acciones que se hacen, que parecen que las acciones que duran 1 minuto o 2, tienen un montón de tiempo de preparación. Hay un montón de gente que está implicada, se hacen unos ensayos, hay una preparación, todo el mundo que va a participar en la acción sabe qué rol tiene, sabe cuáles son los riesgos legales que está asumiendo, hay una preparación de materiales, hay un montón de elementos. Y esto, vídeo, combina tanto la preparación de la acción, una acción que fue la de una acción contra el BBVA este año, y la acción misma. Unos son gráficos del centro de datos, se ha publicado bien en Salto, de las inversiones que tienen en empresas de armamento que está demostrado que han participado en genocidio en Gaza. ¿Vale? Por lo tanto, como sus beneficios estaban manchados de sangre, pues vamos a representarlo mañana. Es una sucursal del banco. Tiene 6 escaparates, son cristaleras y vinilos, eso es nuestro objetivo. Esto está lleno de pintura. En 8 segundos hay que pintarlo todo. En el suelo, le damos un golpe sin miedo. Apoyamos en el suelo porque tiene retroceso. Cuando empieza el chorro se estabiliza el extintor y puede salir. Entonces la idea es pintar esos 4 cachos de cristal. Deje eso, deje lo que está haciendo y cuando acabas lo dejas. No, aquí que solo son 8 segundos. Son 8 segundos.
Un día después de la Junta de Accionistas del BBVA, bañamos en rojo una de sus sedes para denunciar la implicación del sistema financiero español en el genocidio del pueblo palestino y la financiación de las guerras. En los últimos años, el BBVA ha dedicado 5.400 millones de euros a respaldar la industria armamentística, incluyendo inversiones en la fabricación de armas nucleares y en armas que se están utilizando ahora en Gaza. El BBVA se lucra con la guerra y el genocidio. Ni una persona, ni un euro para la guerra. Pues hacemos este tipo de cosas. Este tipo de cosas son las que luego nos suponen un poco, si queréis pasamos un poco a ya hablar de la represión que tiene o las repercusiones que suelen tener las acciones de desobediencia civil o de acción directa no violenta. Históricamente, en la campaña de la insumisión, pues sí que se optaba por la vía penal, pues claramente. Gran parte de cerca de 2.000 personas ingresaron en prisión, de las 25.000 personas que se declararon insumisas, y estuvieron, pues, muchas de ellas fueron condenadas a 2 años, 4 meses y 1 día. El cumplimiento era en torno a 1 año y fue un poco lo que, bueno, pues lo que hubo. Enseguida sí que es verdad que el Estado lo que trató es de, en los 3 primeros años creo, los 2-3 primeros años, se iba por jurisdicción militar y los insumisos se enfrentaban a consejos de guerra, lo cual era muy no le gustaba nada al ejército, porque la confrontación era muy directa, porque de cara a los medios el ejército era quien juzgaba y condenaba a los civiles. Hubo un cambio en la jurisdicción de manera que se pasó a jurisdicción civil. Como los seguían entrando en prisión y era muy feo, lo que finalmente hubo es una ley que lo que condenaba a los insumisos era a lo que se llamaba muerte civil, a la imposibilidad de recibir ayudas públicas, acceder a empleo público o tener inhabilitación en un montón de elementos. Como tratar de invisibilizar la represión, que la represión fuese costosa en lo personal, pero públicamente tuviese menos coste para el Estado. En la medida en que no tenía presos en las cárceles, pues era menos visibilizable. Actualmente la represión a la que se enfrentan la mayor parte de los colectivos que utilizan la desobediencia civil, principalmente hoy en día son colectivos ecologistas, feministas, antirracistas, como comentaba antes Rafa, es el uso intensivo de la ley Mordaza. Esa ley Mordaza que se aprobó hace 10 años y se iba a quitar el primer día que llegase un gobierno progresista a esto, y todavía lo tenemos. Hoy lo que anuncian ahora es que va a haber una reforma de 4 de los 54 artículos que hay. Bueno, pues ahí queda, 4 de 54. Y el objetivo de esa ley, que básicamente son sanciones económicas, es la desmovilización de los colectivos. Es decir, cuando se hace una acción, prácticamente todos los participantes en la misma reciben una sanción de 600 euros. En muchos casos, cuando se recurre, pues porque están muy mal tramitadas, porque los jueces luego entienden que no se da la circunstancia que la policía establece, ¿no? Porque la ley Mordaza lo que es la policía es juez y es parte, es que establece qué delito se ha cometido y que establece cuál es la falta administrativa. Muchas se ganan, pero hay que tener una tramitación de tener tiempo de 1 año con un abogado o una abogada que se lo pelee. En nuestros casos tenemos abogadas militantes, lo que nos permite hacer eso, pero hay muchos colectivos y personas que no lo asumen, y somos muy conscientes de que hay gente que ha dejado de hacer cosas pues porque las multas son inasumibles. En otros casos, por ejemplo, especialmente en el movimiento ecologista, colectivos como Rebelión Científica tienen peticiones de penas de cárcel por hacer acciones como pintar con pintura biodegradable los leones del Congreso,
O en el caso de Futuro Vegetal, el colectivo que suele pintar también con extintor, igual que habéis visto allí, o que se suele pegar las manos a veces en los marcos de los cuadros, está calificada por la Fiscalía como organización criminal, con lo cual, además de las acciones que hacen, tiene una petición por pertenencia a organización criminal. Entonces, cuando es verdad que no es lo más habitual, pero que la represión sí que se da y bueno, pues en función de cuál es el grado de peligrosidad que estimen que tiene tu colectivo, pues bueno, pues tienes una multa, tienes lo que sea. Eso es un poco, no sé si por otra parte, en cuanto una cosa más fácil, amable, tal, es el tema de la objeción fiscal. Fácil porque no implica tanto poner el cuerpo, sino que es una tramitación electrónica. Todos los años, cuando llega marzo, abril, recibimos una carta de las haciendas forales, en la que se nos propone una propuesta de declaración de la renta, en la que nos dice: fueron tus ingresos del año pasado, esto es lo que te corresponde pagar o lo que te corresponde que te devolvamos. Desde hace unos 40 años en el Estado español hay una campaña que se llama Objeción Fiscal al Gasto Militar, en la que se propone a la población es que se sumen a la campaña esta desobedeciendo y dejando de pagar una parte, la que cada cual estime que pueda asumir en el caso de que le pillaran, y lo desvíe a un proyecto que crea que frente al ejército sí que ayuda a construir un futuro pues más en paz, más que aporte a la justicia social, o que de verdad sea, bueno, que se ajuste mejor al mundo con el que sueña o al que le gustaría pues apoyar. Además, en este caso lo que hacemos es, si queréis información de esto, hay una página que se llama eragospenfiscala.org. En las capitales de tanto Vizcaya como Araba como Guipúzcoa se abre una oficina durante los meses de mayo y junio en la que se ayuda a la gente a hacer objeción fiscal. Lo que se hace una declaración de la renta normal y corriente con todo lo que corresponda, excepto que hay un dinero que se desvía a un colectivo social. En la declaración de la renta se adjunta el comprobante de cómo se ha desviado ese dinero a ese colectivo y se añade una carta para el diputado o la diputada foral de Hacienda en la que se le explica que se ha desobedecido, por qué se ha hecho y a dónde ha ido ese dinero. Parecería que no tiene que colar, porque si les informas y esto, las estadísticas nos dicen que el 90 y pico % de las veces Hacienda no se da por enterada o no sabemos por qué. Entonces ese dinero, en el caso de que tuvieras que pagar, se paga de menos porque has pagado ya al colectivo en el caso de que tengan que devolverte, Hacienda te devuelve de más. Es decir, que forma de desobedecer y ayudar a construir un futuro mejor o apoyar a un colectivo feminista, ecologista, antirracista, radio comunitaria, lo que queréis a apoyar, con un riesgo realmente bajo, pues mejor que mejor. Tenéis ahí toda la información en la página, eragospenfiscala.org, tenéis vídeos, los contactos para contactar con la oficina tanto de Gasteiz como de Bilbo como de Donosti, y es una manera en la que, bueno, pues en la que contribuís a lo que os apetezca más apoyar. Y yo no sé, si yo por mi parte nada más. Mientras escuchaba, me venían otros movimientos como AOCHAC. Aquí hubo un movimiento de un montón de mujeres de sindicatos y partidos políticos de la universidad que se juntaron para que el gobierno empezara a dialogar también con el tema de la pacificación. O sea, ha habido también en otros ámbitos también diferentes movilizaciones y acciones, ¿no? Antes de terminar, todavía tenemos un rato. Luego quiero poner un pequeño vídeo al final de la sesión de la mañana, de esta tarde, pero sí que me gustaría, habéis hablado de
de algunos logros que ha tenido la desobediencia civil. ¿Creéis que en la actualidad todavía hay espacios de probar este tipo de actos? ¿Ves la realidad más cercana a un espacio que todavía no se ha visto con movimientos, ¿no? con grupos o asociaciones que estén liderando ese tipo de acciones? ¿Creéis que hay todavía espacio para animarse a saltar? Digo, para que dar algunas ideas aquí a la comunidad. Ya, yo creo que sí, que es esencial, es una herramienta esencial que tenemos los movimientos sociales para confrontar, ¿no?, lo que creemos y para decir lo que creemos que es legítimo, ¿no?, frente a esa legalidad que tenemos, ¿no? Porque una cosa es la norma, cuando tú explicabas el artículo 13 de los derechos humanos, y otra cosa también existen muchas normas como el tema de que Italia va a mandar a las personas en busca de migrantes y en busca de refugio a centros de concentración en Albania, ¿no? O sea, se salta todo el derecho y si los más insumisos igual son los gobiernos, si te descuidas en ciertos aspectos de... Entonces yo creo que en los movimientos sociales tenemos que seguir poniéndole imaginación a todo esto para seguir haciendo, y sí, por supuesto, es una opción que siempre está encima de la mesa, yo creo que de todos los movimientos. Sí, yo creo que aunque no sean a veces campañas de desobediencia civil mantenidas como las más históricas que vemos aquí, de 40 años, de 15 años, sí que yo creo que en todos los sectores o colectivos que hay de lucha, sea el de la vivienda, sea el de apoyo a personas migrantes, sea lo que sea, hay un montón de acciones directas no violentas que puede que no sean desobediencia civil, pero sí son acciones directas no violentas, porque de hecho cualquier cosa que sea autoorganizada por la sociedad civil, que tenga un objetivo político, que apele al bien común, es a una acción directa no violenta. Por ejemplo, yo creo que campañas que ha habido históricamente o que hay hace tiempo, que es el empadronamiento de personas migrantes, eso es una acción directa, o sea, porque está organizada. O sea, yo sí que creo que es importante, las acciones individuales son loables, pero no son campañas de desobediencia civil, ni son acción directa no violenta. Es decir, el tema colectivo es importante. No sé si me explico, es como yo puedo no pagar impuestos a favor del ejército, pero si no lo hago en el marco de la campaña de gestión fiscal, es una cosa mía. Yo puedo empadronar a la gente en mi casa, pero si no lo hago dentro del marco de una campaña y lanzamos un mensaje público con eso, no es una acción directa no violenta. No hablo por el tema de poner etiquetas o no, o es mejor o peor, sino que lo que pretendemos cuando hacemos cosas es que trascienda, es apelar, es transformar. Y lo que no es público, no es colectivo, no es organizado, la transformación es más difícil. De hecho, cuando se habla de Rosa Parks es el icono, pero Rosa Parks ni fue la primera ni estaba sola. Rosa Parks se levantó porque formaba parte de un movimiento. Y eso no hay que olvidarlo. Rosa Parks no se levantó un día y dijo, estoy harta, no me levanto. Rosa Parks formaba parte de un movimiento que estaba en marcha hace tiempo y fue el detonante de que Montgomery, de que todo el mundo en Alabama saliera a la calle. Pero Rosa Parks no, o sea, las acciones de desobediencia no surgen de la nada. No sé si me explico. Hay un caldo de cultivo y los caldos de cultivo son los colectivos, son las organizaciones, por ejemplo, no sé si recordáis hace un tiempo que detuvieron a dos personas, a Miquel y a Begoña, se llamaban, que les detuvieron en Grecia porque en su autocaravana estaban tratando de pasar a varias personas hacia Italia. Esa acción
era una acción de desobediencia civil. De hecho, no fue que en su viaje a Grecia de repente se encontraron con 2 o 3 migrantes y se les ocurriese pasarlos, sino fueron a ello, tenían el vídeo grabado de antes, tenían contacto, es decir, la desobediencia, la trascendencia política y la transformación requiere de organización y de trabajo. No es un tema de héroes ni de heroínas, no es un tema en las pelis yanquis sí que hay héroes y heroínas, gente sola que transforma las cosas, pero no es verdad, no es verdad, no es verdad. Es cierto, si Ina Robles no hubiese tenido el apoyo social, no estaría trabajando ahora mismo de bombero foral, eso está claro. O sea, y luego que, por ejemplo, Ina Robles, que yo he dicho, es un acto, ¿no? Él decidió decir que no, pero Ina Robles había hecho miles de acciones anteriormente con Greenpeace y no habían tenido mayor repercusión salvo esa. Eso también nos lo tenemos que cuestionar. ¿Por qué esa tuvo tanta repercusión? ¿Por qué el decir no a escoltar unas armas tuvo tanta repercusión? ¿Qué venda se nos caía de los ojos y qué implicaciones tenía? ¿Cómo hacéis en vuestros movimientos para despertar a la gente y que se animen a implicarse en los actos que impulsáis? Para que no parezca un chiringuito de 4 o de 6, o sea, que al final animas a más gente. ¿Qué hacéis? Hay que hacer un trabajo de hormiguita. Tenemos algunas hormiguitas que llaman a las puertas de colectivos, de otras. Hay que trabajar en red, en todos los lugares, en todos los sitios. Hay que estar, hay que contarles, estamos aquí, vamos a hacer eso. Esto, ¿quieres? ¿Te animas? Hay que comunicar a la gente, pero sentarte con ellas. El WhatsApp no vale. Es mucho más importante ir, que te vean, que te escuchen, escuchar, y eso es muy importante. Sí, es un tema de día a día, generar confianza. Al fin y al cabo, en ciertas acciones solo te metes con gente a la que conoces, o decir, cuando hay acciones que son más amables y no suponen demasiado riesgo, pues, por ejemplo, una performance en la calle, una concentración, ¿no? Porque cualquier tipo de concentración, repartir octavillas en la calle, grabar un vídeo, eso es acción directa, esto no violenta. No nos pensemos que es solo cuando implica la desobediencia, es decir, organizar una charla es acción directa no violenta. Pero cuando te vas a enfrentar a cierto tipo de acciones en las que tienes experiencia de que la policía reacciona pues violentamente, hay que tener una preparación de, bueno, pues la preparación pues psicológica de, ¿sabes qué? Va a haber momentos de tensión, pues hay que prepararlas. Hay que preparar, yo qué sé, pues el tema, pues cuando nos peguen, como pues protección física, algunas cosas de qué no hacer, qué hacer, tal. Ese tipo de cosas tienes que hacerla con gente de confianza. ¿Y eso cómo se hace? Pues bueno, pues cuando, por ejemplo, dentro de poco vamos a traer a unas semanas a gente del Centre de l'As, que es un centro que trabaja en Barcelona en investigación sobre temas de paz y desarme, para presentar un libro sobre el armamento que se envía desde España a Israel y un informe sobre cómo los bancos españoles financian las armas que se están utilizando en Gaza. Pues para dar esas charlas trabajamos en red con otros colectivos para traer o organizar la charla esto conjuntamente, tal. Eso genera, es gente con la que ya trabajamos igual en la plataforma de objeción fiscal, y lo que genera son redes. Cuando posteriormente posiblemente haya una acción, pues ya tienes una red de gente a la que proponer tomar parte en la acción. Más luego sí que es verdad que hay gente que se acerca porque te ve en la calle, porque te ve en los vídeos, porque se acerca a una charla y te pregunta. Entonces, es decir, ahí lo que se genera son, bueno, pues en base a la confianza, al conocimiento, pues se suma. Y luego lo que hace años que sí que nos piden es gente que pues te conoce porque haces acciones, por lo que sea, porque te ve en los medios, porque te ve tal, y nos piden talleres sobre cómo organizar, talleres que se nos dar de un fin de semana entero sobre cómo montar una acción. Y lo mismo damos a la gente de Recaleor porque ocupan cosas, a colectivos ecologistas, a cualquiera que quiera utilizar esta herramienta,
Ahí estamos, vamos, y para que lo utilicen solas es como parte de nuestro objetivo, como gente que hemos optado por esta vía, no es que sea nuestra, es que la utilice cuanta más gente mejor. Y por eso ambos grupos estamos enredadas en Antimilitaristas Euskal Herria, y ahí seguimos trabajando para seguir señalando a la producción militar vasca y a las empresas de la muerte y la banca armada. Así. Bueno, igual es momento de pasar el micrófono y si hay algunas preguntas directamente para ellos, pero luego tenemos una tarea, o sea que nadie se vaya. ¿Alguna pregunta que queráis hacer, aprovechando que está aquí Ina y Ana? Ignacio y Ana. ¿Alguna idea? Ina, mira, me ha surgido mientras os estaba escuchando, claro, en una sociedad democrática, supuestamente democrática, con recursos formales y demás, digamos que todos los cauces de petición, de cambio social, pues en teoría hay unos cauces, ¿no? Pues los partidos políticos, etcétera, ¿no? Dentro de vuestra estrategia, ¿utilicéis esa vía o no la utilicéis porque consideráis que no es operativa? ¿Hacéis también un trabajo en paralelo también de, oye, pues si queremos cambiar una ley, pues vamos a ir a los partidos o vamos al Parlamento para intentar convencerles, etcétera, o un poco en esa línea, es decir, ¿se usan los cauces institucionales o no? ¿O no los usáis porque son ineficaces? En fin, un poco esa duda. La burocracia te lleva mucho tiempo. Nosotras sí que, además de la acción directa no violenta en toda su amplitud, además hemos usado a veces los cauces burocráticos institucionales, ¿no? Hemos apoyado la recogida de firmas para la ILP de regularización ya, por ejemplo, ¿no? Y uno de nuestros logros de hormiguitas de ese trabajo fue que en febrero de este año 2024 conseguimos la no derogación de la Ley 14/2007 del 28 de diciembre, que es la Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, que fue aprobada a partir de una LP que recabó más de 45.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma Vasca. Porque iban a derogarla aprovechando que se iba a presentar la nueva ley de cooperación. Pero para nosotras había algo muy importante en esta ley que creíamos que no debería ser, porque son unos mínimos, aunque no se cumple la ley, pero hay unos mínimos que para nosotras, para nuestros objetivos, son esenciales, ¿no? Y que en esta ley se recoge la utilización alternativa de todos o una gran parte de los recursos invertidos actualmente en gastos militares para cubrir necesidades sociales, y en las políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas. Basadas en esta ley, nosotras en los 2 últimos presupuestos que se habían presentado en el Gobierno vasco habíamos pedido a todos los partidos políticos, a todos los grupos, que incluyesen una, no me voy a acordar ahora de cuál es la palabra legal, ¿no? Pero que incluyesen una frase en la que se pusiesen que el Gobierno vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas. Basándonos en esta ley, nosotras pedíamos que metiesen en los presupuestos del Gobierno vasco, presupuestos que financian la CAP, presupuestos que financian a SEPER, a EITP, basadas en esta ley, íbamos, ¿no?, para que esos presupuestos incluyesen esta petición. No nos han hecho caso, por supuesto, en los presupuestos. Se siguen financiando empresas con producción militar desde las entidades públicas, pero por lo menos hemos conseguido la no derogación de esta ley de la Carta de Justicia y Solidaridad, que además fue una ley impulsada desde la ciudadanía de la comunidad.
En nuestro caso, como grupo directamente, no. Sí que tenemos identificada y definida que nuestros interlocutores o interlocutoras son la sociedad civil. A quien queremos convencer es a la sociedad civil de cuál es lo que queremos. Sí recuerdo cuando tiempos de la insumisión, cuando pues, había cientos de insumisos en prisión, sí que teníamos ofertas de ministro de Justicia para reunirnos con temas. Entonces, nunca hemos tenido problema en reunirnos con nadie, pero sí que es verdad que nuestros planteamientos, siempre lo hemos dicho, son lo que está, bueno, parte de la línea de lo que es la sociedad civil. Nuestras propuestas son radicales en el sentido de que van a la raíz, y como nuestra propuesta era acabar con el ejército, abolir el ejército y era innegociable, pues tampoco teníamos mucho que... Igual habíamos dejado la campaña si optan por la abolición del ejército, pero como no, pues no era... Sí que es verdad que luego, por ejemplo, ahora estamos en una campaña en Bilbao que se llama Vota Cuartela, que lo que tratamos es de recuperar el cuartel de Irala, lo que era el antiguo gobierno militar, para el barrio de Irala. Tiene 6.500 metros cuadrados. Y sí sabemos que llegará un momento que pues, los partidos políticos en campaña se acercarán para tratar de ver qué pasa ahí. Bueno, cuando llegue ese momento veremos, pero en un principio entiendo que con quien tendrá que hablar o quien tendrá que hablar son los vecinos y las vecinas para ver lo que les tendrán que preguntar, a ver qué quieren que haya en el barrio, en vez de, si quieren que haya un cuartel o si quieren que haya algún tipo de equipamiento que sea útil para el barrio, para la ciudad. Pero en principio nuestra interlocución no es convencer al ayuntamiento para que opte. Nuestra opción es que el mensaje cale en la sociedad, que el mensaje cale en el barrio, que el mensaje cale en la ciudad, de que ese equipamiento no tiene sentido que haya un equipamiento en la ciudad que en el peor de los casos sirve para preparar la guerra y en el mejor de los casos no sirve para nada. Pero no sé si te he respondido. Ir pensando más. Buenas tardes. Aprovechando un poco la pregunta que ha salido, me gustaría transmitiros lo que este verano en Bosnia, Stanislava Sassi, una de las fundadoras de Mujeres de Negro, nos decía sobre las instituciones internacionales, ¿no? Me gustaría poder transmitiros el dolor, la amargura y la rabia que nos puso a todas los pelos de punta al escuchar hablar aquella mesa con un montón de mujeres que han vivido y viven la guerra, el sufrimiento, la muerte de hijos, el acompañamiento a más de 17.000 personas migrantes, y cuando hablo de acompañamiento hablo de casas en las que viven estas personas en tránsito con ellas. Cocinan juntos, comen juntos, nacen las criaturas en sus casas, porque han decidido que solo después de muchos años de otro tipo de lucha, solo desde ese acompañamiento y esa vida directa se crean redes y se da opciones a la gente que está en tránsito, ¿no? Y no me quiero alargar porque podríamos estar horas hablando de lo que allí vivimos, ¿no? Y escuchamos, pero sí me gustaría deciros que ellas, ¿no?, que han estado acompañando y acercándose a muchos campos donde concentran, ¿no?, a todas estas personas que intentan buscar un futuro mejor. El propio gobierno bosnio les dejaba acercarse y acompañar, pero los organismos internacionales se lo tienen prohibido, ¿no? Entonces, ella decía que simplemente lo tienen prohibido y que son estas estructuras totalmente corruptas, ¿no?, y que nunca han podido contar ni denunciar a los asesinos, pero que siempre han podido contar con el gobierno bosnio y con las mujeres, ¿no?, y con las mujeres feministas. Ella, como una persona que sufrió agresión, ¿no?, a su ciudad de Sarajevo y sobrevivió gracias a estas mujeres feministas, es una de las fundadoras, os digo, de Mujeres de Negro, y no cree en las instituciones internacionales, ¿no? Y dice que se niegan a aprender inglés
se niegan al papel de burocracia que necesitarían para pedir subvenciones y poder dar y acompañar a toda esta gente, que tienen clarísimo que no van a resolver y que solo se va a resolver desde el trabajo desde abajo y desde el trabajo en red, ¿no? Y ya están haciendo, bueno, están viviendo, no están haciendo algo puntual, están viviendo, les cortan el agua en sus casas, les cortan la luz, son perseguidas y allí siguen, ¿no? Conviviendo con las personas en tránsito. Entonces, bueno, aquí desde luego nosotras intentamos, ¿no?, que nuestra acción tenga efectos políticos para cambios estructurales, pero yo, después de unos cuantos años ya, creo mucho más en la gente, creo mucho más en el trabajo de base y creo mucho más en que desde abajo, creando red y exigiendo, ¿no?, pues quizás podamos conseguir que cambie un poco el rumbo de este mundo que está muy desnortado, ¿no? Y no hace falta más que mencionar cualquier cosita, ¿no? Los 80.000 millones de euros del centro de concentración que acabamos de hacer en Albania para meter a no sé cuántas miles de personas en esas cárceles y bueno, y aquí no pasa nada, ¿no? Parece que no pasa nada. Sin más, gracias. Una de las cosas que hace años que se habla en el movimiento antimilitarista y que es que cuando hablamos estas mañanas, por ejemplo, ha salido el tema de la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, pero hay una guerra que no se nombra como tal y que es la guerra que Europa tiene en sus fronteras, porque es una verdadera guerra. En las fronteras, Europa lo que ha hecho es militarizar sus fronteras. De hecho, las mismas empresas que fabrican las armas para las guerras son las que se encargan de todos los sistemas de vigilancia, de todos los sistemas de control y de los sistemas de armamento y que se utilizan en las fronteras. De hecho, Frontex, que es la agencia europea que se encarga de la vigilancia de las fronteras, de hecho es el único cuerpo armado que tiene la UE. Y si veis la evolución que tiene desde su surgimiento hasta ahora, el número de miembros que tiene y el presupuesto que tiene, es impresionante. Y de hecho, la UE practica políticas que lo que provocan es la muerte de personas. Cuando con la política de cierre de fronteras, de vigilancia, de no facilitar pasos así seguros, los cálculos más conservadores, en el sentido más conservadores, más bajos, hablan de 28.000 personas muertas en la última década en el Mediterráneo. Es decir, eso es más que lo que hay en muchas de las guerras que hay en el mundo. Es decir, y eso, de hecho, es como lo que tiene Europa en sus fronteras, es una guerra. Y este paso que se ha dado ahora, el de crear, lo podemos llamar campos, lo que sea, pero en realidad son campos de concentración para gente que en países que, bueno, pues que el respeto a los derechos humanos es escaso o nulo, o por lo menos es dudoso, ¿no? Como el que los acuerdos firmados con Turquía, con Libia. No nos extrañó si dentro de un tiempo puede haber en Marruecos, ¿no? Eso es otra guerra. Es otra guerra. Y de hecho, España transfiere armamento a países de los que salen las embarcaciones que llegan a Canarias o que llegan a eso, para que hagan labores de vigilancia. Y de hecho, gran parte del cambio de la política que ha tenido el gobierno español sobre el Sáhara tiene que ver con el tema de que Marruecos ejerza de gendarme y mira hacia otro lado con lo que haga con las personas migrantes. Es decir, esto es otra guerra en la que tratamos de que no parezca que nos manchamos las manos, pero lo están haciendo en nuestro nombre. Antes de hacer la última etiqueta, que es la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, que también está englobada en lo que se está tratando en esta jornada y que aquí en Euskal Herria tenemos a la empresa CAP como una de las empresas objetivos de esta campaña y que creo que desde la movilización y la presión social podemos conseguir más al respecto del boicot a esta empresa y a ese proyecto del tren de la Perge.
A nivel Guipúzcoa, bueno, en Lasarte, Lasarte está al lado de Zubieta, y en Zubieta sabéis todo lo que ha habido con el tema de que querían poner una incineradora, o que de hecho creo que la van a poner y la están poniendo, por eso. Y en Lasarte pues se han hecho manifestaciones en la plaza, bueno, en Zubieta también, lógicamente, y sentadas y así. Si fuera haciendo preguntas a cada uno, seguro que os aparecen un montón de situaciones en vuestro barrio, pueblo, que son injustas. Si sacáis la carpeta, hay una hoja en la que aparece el logo de la actividad de hoy y aparecen 3 preguntas. Y os animo a hacer la primera, que pensemos cada una y cada uno, zure inguruan, zure herrian, zure auzoan, zure inguruan bidezkoa ez den egoera identifikatu. Identifica cerca de tu casa, de tu barrio, de tu pueblo, una situación injusta. Y como tenéis hoja blanco, podéis ir contestando. A ver si encontráis alguna situación injusta que os crea que necesita una respuesta. Si os doy mucho tiempo vais a tener una lista larga. O sea que con un par de situaciones creo que por esta tarde nos damos por satisfechas. Y tal, pues es el problema de la vivienda, ¿no? Justo en mi pueblo hemos tenido un problema con una estafa a través de objetas, por no llamarlo otra cosa, y bueno, ¿no? Con una parcela que se ha llevado el dinero, tal, está denunciado, está desaparecido, pues bueno, cosas que no es ninguna novedad, ¿no? Se ha dado muchas veces. Pero lo que ocurre es que, bueno, ¿no? Que en las siguientes parcelas que son las únicas que quedan ya para poder construir y demás, pues bueno, pues el ayuntamiento las ha vendido al mejor postor con la exigencia mínima de VPO, ¿no? Entonces, claro, a mí pues me ha dado rabia, ¿no? Porque hay mucha gente en el propio pueblo que se ha quedado en una situación bastante comprometida por esos pagos que se hicieron al principio, ¿no? Sobre plano, que se dice, y luego ha dado igual, ¿no? O sea, no ha habido una respuesta desde el ayuntamiento, ¿no? De intentar solucionar ni nada, sino simplemente pues se ha ido a hacer negocios, sin más, o sea, no hay más, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer y demás? Pues bueno, les comentaba, en el pueblo se ha habido de todo, desde paralizar las nuevas obras, desde tal, pero claro, decir que tampoco me parece, porque claro, nadie monta una empresa para perder dinero, ¿no? Pero que hacer el dinero con la vivienda, pues sí me parece algo lamentable. Pero bueno, que no sé muy bien qué se puede hacer, porque paralizar con el problema de vivienda que tenemos pues, no me parece una solución, pero sí de alguna manera que hay que hacerlo visible, ¿no? Es decir, que hay gente que se va a quedar en la calle mientras otros se llenan los bolsillos, ¿no? Y luego con quién, pues evidentemente pues yo creo que es algo que afecta a todo el mundo, o sea, ya no es que haya que buscar a alguien, sino que simplemente yo creo que es un problema ya social, no es... Ya sé que no es específico ni de mi pueblo ni nada, pero me ha tocado bastante cerca y por eso no es algo que sí que tengo en mente y que es algo que yo creo que hay que hacer para mover un poco conciencias, vamos. Y poco más. Bueno, yo aprovecho también que no lo hemos podido comentar, pero una de las cosas que he apuntado es el tema de la instalación de centrales eólicas en montes. Yo vivo en Deva. Hay un proyecto para instalación de estas turbinas en Andut, que es un monte que tenemos ahí. Y quería comentar el caso de Caracate, que está en Planchi, bueno, el Goibar Placencia ahí, y una plataforma de vecinos, Caracate Bizirik, ha conseguido que ese proyecto se paralice y bueno, ha sido como una forma de labor comunitaria, de incidencia también, que ha hecho posible un poco el frenar ese proyecto, aunque en Deva todavía pues ahí seguimos.
o sea, porque he empezado y digo, si me dejáis, pues lleno la hoja de situaciones injustas y he puesto una cosa que a mí me pareció muy curiosa y, o sea, me encantó cómo, bueno, o cómo luego se pudo poco a poco ir resolviendo, que era lo de la obligatoriedad de la digitalización para la gente mayor, que acabó un señor, hizo una campaña, no me acuerdo si fue en change.org, no me acuerdo, que se llamaba en plan, soy mayor pero no soy tonto, y era precisamente porque le obligaban a utilizar las máquinas en el banco que no sabía usar y a tener tarjeta ciudadana y no sé qué, no sé cuántos, y es que eso yo lo he vivido muy de cerca con mi abuela, con mis suegros y tal, que es como en plan, claro, o sea, por supuesto que todos estamos en el mundo digital y que esto es el futuro, bla, 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 pero no puedes de repente pasar de 0 a 100 y dejar a un montón de gente sin acceso a la administración, por ejemplo, o a los bancos o lo que sea. Por poner un ejemplo diferente, ¿eh? La idea de esta tarde era ver que todas las propuestas que hacen no son héroes, no tienen capa. Son personas que hacen una apuesta por un cambio, dedican un tiempo, dedican una reflexión, y está claro que la desobediencia civil pues tiene sus consecuencias, que gratis no sale, aunque a veces no te pillan tanto, pero tiene el costo de me van a pillar, y a veces cuando te pillan, pues costo tiene. Pero creemos que igual es una manera, por lo menos, de cambiar y hacer un mundo un poco más justo, ¿no? Y como Escudides, como lo plantea, es un foro de asociaciones por la paz, pues nos parecía que esta tarde teníamos que poner encima de la mesa que la ciudadanía todavía, como antes, pues ahora también tenemos que haceres y que etxegolanas, ¿es? Eskerrik asko Ana eta Ignacio.